Quiero que escuches algo que quizás llevas mucho tiempo sospechando, pero nadie te ha confirmado con claridad. Si estás tomando colágeno en polvo para cuidar tus articulaciones y aún así sientes que tus rodillas crujen, tus dedos se vuelven rígidos o esa molestia en la cadera sigue apareciendo al final del día, no es porque estés haciendo algo mal. Es porque nadie te ha explicado la pieza esencial que falta en este rompecabezas. Soy el Dr. Marcos Álvarez, médico especializado en regeneración del tejido articular, y hoy quiero hablarte desde un punto de vista completamente honesto y humano, como cuando un paciente se sienta en mi consulta y me dice con preocupación que ya no sabe qué más hacer para sentir alivio. Lo que me encuentro una y otra vez es gente frustrada, personas que han puesto fe en un suplemento esperando que sea la solución definitiva, pero que no han recibido una explicación real de cómo funciona su cuerpo y que necesita para que ese suplemento haga efecto. Y me duele ver esa frustración, porque se podría evitar si alguien les contara lo que estoy a punto de contarte. El colágeno en polvo no es dañino ni inútil, pero existe un error silencioso que hace que, para miles de personas, simplemente no funcione. Y ese error no lo comete el suplemento, lo comete el cuerpo cuando no está preparado para aprovecharlo. Eso es lo que vamos a resolver hoy, desde el principio, sin rodeos y sin esperar al final del vídeo para darte respuestas concretas. Permíteme presentarte una escena que veo muy a menudo en consulta. Una persona entra, se sienta frente a mí y comienza con una mezcla de esperanza y decepción. Doctor, llevo meses tomando colágeno. En ayunas, con agua, con vitamina C, con todo lo que dicen que hay que hacer. Pero sigo igual. ¿Por qué no me funciona? Y yo entiendo perfectamente esa pregunta, porque también sería la que yo haría si notara que mis articulaciones no reaccionan como deberían. Así que siempre empiezo explicando algo que nadie les ha dicho. El colágeno que tomas no llega a la articulación tal como lo ingieres. No funciona como la gente imagina. Tu cuerpo debe reconstruirlo pieza a pieza. Y si falta una sola de esas piezas, por pequeña que sea, el proceso entero se detiene sin que te des cuenta. Aquí es donde quiero empezar a darte valor real. Tu cuerpo puede fabricar colágeno por sí solo y lo hace todos los días, incluso ahora mismo. Pero para fabricar colágeno útil, fuerte y resistente, necesita tres cosas que, si fallan, bloquean por completo el proceso. Necesita precursores adecuados, necesita un nivel de inflamación bajo para no destruir lo que intenta producir y necesita un entorno metabólico estable que permita que esas proteínas se ensamblen sin deformarse. Cuando uno de estos factores se altera, la síntesis colágena se vuelve defectuosa. Y entonces aparece el cansancio articular, la rigidez que tarda en desaparecer, el chasquido que no estaba hace un año o la sensación de que tus articulaciones envejecen más rápido de lo que deberían. Quiero que entiendas esto no como un dato técnico, sino como algo profundamente humano. Tus articulaciones no te fallan porque sí. No se deterioran porque estés haciendo las cosas mal. Se deterioran porque llevan demasiado tiempo intentando reparar un tejido que cada día recibe más daño del que puede solucionar. Y ese desgaste no se nota de golpe. Se nota en pequeños detalles. Levantarte de la cama y sentir esa rigidez que tarda unos minutos en aflojar. Caminar un rato y notar que la rodilla te empieza a molestar justo donde antes no dolía. Hacer movimientos cotidianos como subir un escalón o agacharte y sentir un pinchazo que aparece sin que entiendas por qué. Cada uno de esos momentos es una señal de que el colágeno que tu cuerpo produce no está siendo suficiente o no está siendo de la calidad adecuada. Y aquí es donde se conecta con el suplemento que estás tomando. Cuando entiendes que tu organismo no usa el colágeno tal cual, sino que lo reconstruye, también entiendes que lo importante no es solo tomarlo, sino crear el ambiente biológico exacto para que ese material pueda convertirse en algo real dentro de tus articulaciones. Si ese ambiente falla, lo que tomas se pierde, se degrada o simplemente no se utiliza. Y esto no te lo suelen contar en las etiquetas ni en la publicidad. No te dicen que si tus niveles de vitamina C activa son bajos, la enzima que fabrica colágeno simplemente no se activa. No te explican que si tu alimentación mantiene picos de azúcar elevados, esos azúcares pueden unirse a las proteínas formando moléculas rígidas y quebradizas que afectan directamente al estado del colágeno. Y tampoco te explican que si existe inflamación silenciosa, ese proceso inflamatorio destruye el tejido antes de que pueda regenerarse. He visto a personas tomar colágeno durante años y notar cambios porque nadie les enseñó que el primer paso no era añadir más colágeno, sino permitir que el cuerpo pudiera usarlo. No quiero que tú seas una de esas personas.
Por eso hoy quiero darte soluciones claras y realistas. No milagros, no atajos, sino la verdad clínica sobre qué debes ajustar para que tu cuerpo empiece a producir un colágeno funcional. Y te lo voy a ir explicando mientras avanzamos, porque no quiero que esperes al final para tener respuestas. Quiero que, desde este mismo momento, empieces a entender qué está pasando y que puedes cambiar hoy. Si notas que tus articulaciones están más rígidas que antes, si sientes que caminar te cuesta un poco más, si hay una molestia que aparece de forma repetitiva, quiero que tengas la tranquilidad de saber que no estás solo ni estás fallando. Lo que te ocurre tiene explicación. Y sobre todo, tiene solución. Lo que vamos a hacer juntos en este vídeo es corregir ese error silencioso que impide que el colágeno funcione. Vamos a crear las condiciones que tu cuerpo necesita para convertir ese suplemento en tejido real. Y quiero que sientas desde ya que estás en el lugar correcto, que esta información puede marcar una diferencia real en tu bienestar, y que tu cuerpo tiene capacidad de mejorar si le damos lo que necesita en la forma adecuada. Cuando una persona llega a mí diciendo que sus articulaciones siguen doliendo pese a tomar colágeno, lo primero que hago es observar algo que no suele mencionarse en ninguna etiqueta: el estado real de su metabolismo articular. Y quiero explicártelo de la forma más clara posible, porque entender esto es clave para que por fin notes cambios reales. Tus articulaciones no solo dependen del colágeno que tomas, sino de la calidad del tejido que tu cuerpo es capaz de producir. Y ese proceso está profundamente influenciado por aspectos que, aunque parezcan pequeños, determinan si tus células reparan o se rinden. Piensa por un momento en tus condrocitos, que son las células que fabrican el colágeno en tus articulaciones. Son como pequeños artesanos que trabajan sin descanso. Cuando están en un entorno sano, producen una malla fuerte que amortigua impactos y permite que tus movimientos sean fluidos. Pero cuando ese entorno se altera, esos artesanos empiezan a fallar. Trabajan más lento, producen menos material o lo fabrican defectuoso. Y esto no se nota de un día para otro, se acumula en semanas, meses, incluso años. Por eso hay personas que sienten que un dolor que antes era leve ahora aparece antes y dura más. No es casualidad. Es un sistema que lleva tiempo pidiendo ayuda. Una de las primeras cosas que observamos es el nivel de inflamación silenciosa. Esta inflamación no es la que hincha o pone roja una zona. Es una inflamación baja, constante, casi imperceptible, pero con la capacidad de alterar la síntesis de colágeno de forma profunda. Si esa inflamación está presente, el colágeno que tomas no puede actuar como debería. Se destruye antes de ser utilizado o se incorpora de forma deficiente. Y esta es una de las principales razones por las que muchas personas creen que el colágeno no les funciona. No es que el suplemento sea malo. Es que su cuerpo está luchando en dos frentes al mismo tiempo y no da abasto. Quiero que imagines tus articulaciones como un taller que necesita orden, herramientas limpias y un ambiente tranquilo para trabajar. Cuando la inflamación silenciosa está presente, es como si el taller estuviera lleno de polvo, ruido y distracciones. Los artesanos pueden intentarlo, pero lo que producen no tendrá la calidad necesaria. Y aquí es donde empieza a aparecer el desgaste prematuro. Esa sensación de rigidez que tarda en aflojarse al levantarte, ese clic que aparece al mover la rodilla, ese dolor que se enciende cuando haces un giro corto o caminas un rato. Esas señales son pequeñas advertencias de que tu cuerpo está intentando reparar pero no tiene las condiciones adecuadas. Hay otro factor igual de importante, y del que tampoco se habla lo suficiente: el azúcar que se acumula en el organismo. No hablo de dulces únicamente, hablo de cualquier forma de glucosa elevada por comidas desordenadas, estrés constante o falta de descanso reparador. Cuando esa glucosa está alta con frecuencia, aparece un fenómeno llamado glicación, que actúa casi como un envejecimiento acelerado de tus tejidos. Cuando las proteínas se glicacionan, se vuelven rígidas, quebradizas, incapaces de cumplir su función. Y el colágeno es especialmente vulnerable a este proceso. Por eso hay personas que sienten que a pesar de tomar colágeno durante meses, las articulaciones siguen sonando, siguen cansándose rápido o siguen doliendo después de un esfuerzo mínimo. No es que el cuerpo no quiera regenerar, es que el colágeno que está fabricando nace dañado desde el principio. En consulta suelo explicar que el colágeno no es solo una estructura que da soporte. Es también un tejido vivo que responde a cada hábito que tienes. Si comes de forma irregular, si duermes poco, si manejas altos niveles de estrés o si mantienes un estilo de vida sedentario,
Todas esas señales llegan a tus condrocitos, que comienzan a trabajar de forma menos eficiente. Por eso, cuando alguien me pide una recomendación concreta, lo primero que hago no es aumentar el suplemento, sino analizar su entorno biológico. Porque un suplemento, por bueno que sea, jamás podrá compensar un entorno que trabaja en su contra. Quiero que observes algo que quizá has sentido pero no has relacionado con tus articulaciones. La fatiga general, la pesadez física, los pequeños calambres o la rigidez después de estar sentado mucho rato no son solo signos de cansancio acumulado. Son señales de que tu tejido conectivo necesita más apoyo del que está recibiendo. Cuando el cuerpo no consigue fabricar colágeno de buena calidad, todo el sistema musculoesquelético empieza a resentirse. No solo las articulaciones, también los tendones, ligamentos y la fascia que recubre cada músculo. Por eso hay personas que dicen que sienten el cuerpo como más frágil o más torpe que antes. Es la suma de pequeños fallos estructurales que llevan tiempo apareciendo. Ahora quiero darte algo valioso que rara vez se explica. El colágeno tipo 2, que es el que realmente importa para tus articulaciones, no se fabrica por arte de magia cuando tomas colágeno hidrolizado. El cuerpo necesita señales muy concretas para activarlo. Necesita movimiento adecuado, necesita niveles suficientes de ciertos aminoácidos específicos como la prolina y la glicina, necesita vitamina C en su forma activa, y necesita que los niveles de inflamación estén controlados. Solo cuando se cumplen estas condiciones, el colágeno empieza a integrarse en la articulación. Y este es el punto que marca la diferencia entre una persona que nota resultados y otra que no. Muchas veces, cuando explico esto a un paciente, veo una mezcla de alivio y sorpresa. Alivio porque por fin encuentran una explicación que da sentido a lo que llevan sintiendo durante meses. Sorpresa porque nadie antes se los había dicho así de claro. Y es que la mayoría de la información que encontramos se queda solo en la superficie. Toma colágeno y mejorarás. Pero la verdad es más compleja y más humana. Cada articulación tiene una historia. Cada rodilla que duele tiene detrás años de carga, de impactos, de movimientos repetitivos, de microlesiones que se acumulan. Cada cadera que molesta al final del día no está fallando, está pidiendo apoyo. Y ese apoyo no empieza en el suplemento, empieza en tu capacidad de crear el entorno adecuado para que el cuerpo pueda repararse. Si ahora mismo sientes que tu cuerpo se está quejando en pequeñas dosis, quiero que sepas que aún estás a tiempo de revertirlo. El colágeno puede funcionar. Puede ayudarte. Puede mejorar tu movilidad y tu calidad de vida. Pero necesita que tu cuerpo esté preparado para usarlo. Y lo más importante es que esa preparación no requiere medidas extremas. Requiere ajustes inteligentes, decisiones sencillas, constancia y conocimiento. Requiere que entiendas qué está ocurriendo realmente dentro de ti para que puedas actuar de forma precisa, no a ciegas. Cuando una persona empieza a comprender que el verdadero problema no es el suplemento en sí, sino la capacidad del cuerpo para utilizarlo, algo cambia en su forma de cuidar sus articulaciones. Y quiero que, en este punto, sientas esa misma claridad. Hay una razón por la que, en mi consulta, no empiezo recomendando marcas ni aumentando dosis. Empiezo evaluando qué está impidiendo que las articulaciones respondan. Porque cuando eliminas esos bloqueos, el colágeno empieza a funcionar de verdad, y los cambios se sienten de forma gradual pero consistente. Imagina por un momento que tus articulaciones están intentando reparar una pequeña grieta después de cada día. Esa grieta aparece cuando caminas, cuando subes escaleras, cuando te mantienes mucho tiempo de pie o cuando realizas cualquier movimiento de impacto. No significa que tu cuerpo esté fallando, significa que estás usando tus articulaciones como debe ser. Pero cuando la reparación es más lenta que el desgaste, esas grietas se acumulan. Y si el entorno biológico no ayuda, esas microlesiones empiezan a convertirse en molestias más persistentes. Ese es el origen del dolor que aparece sin motivo aparente, del sonido que no estaba antes, de la rigidez que se queda unos minutos más cada mañana. Una de las cosas que más sorprende a mis pacientes es que el colágeno no actúa solo en la superficie de la articulación. Su efecto está profundamente relacionado con la salud interna del cartílago, del líquido sinovial y de toda la matriz extracelular que sostiene la articulación. Cuando estas estructuras están dañadas o alteradas, el cuerpo necesita más que un suplemento. Necesita señales que le indiquen qué reparar, cómo reparar y cuándo hacerlo. Y una de las señales más potentes que existen es el movimiento adecuado.
No cualquier movimiento, sino el tipo que genera estímulos mecánicos saludables, aquellos que activan a los condrocitos sin inflamar el tejido. Caminar suavemente, realizar movimientos circulares controlados, activar las caderas, los tobillos y las rodillas de forma consciente. No para desgastar, sino para despertar a las células que llevan tiempo intentando regenerar el tejido. He visto casos en los que una persona toma colágeno durante meses sin notar nada, pero cuando empieza a incluir movimiento suave y constante, de repente su cuerpo comienza a responder. Y la razón es simple. El colágeno necesita dirección. Necesita que la articulación reciba la señal mecánica que le indica al cuerpo que debe reforzar ese tejido. Sin esa señal, los aminoácidos que ingieres pueden terminar distribuyéndose hacia otras funciones del organismo que son prioritarias, como músculos, piel o incluso procesos de reparación interna que nada tienen que ver con las articulaciones. No es que el colágeno no funcione, es que el cuerpo decide usarlo donde cree que hace más falta. Y si tus articulaciones no están recibiendo esas señales, no las considera una prioridad. En este punto, también es fundamental entender que la salud articular depende en gran parte del estado del líquido sinovial, esa especie de lubricante natural que permite que los huesos se deslicen suavemente sin fricción. Cuando el líquido sinovial se vuelve más espeso, más pobre en nutrientes o menos abundante, toda la articulación sufre. Y este líquido responde muchísimo al estado de hidratación, a la calidad del sueño y al estrés. Sé que puede sonar más emocional que médico, pero la realidad es que el sistema musculoesquelético es extremadamente sensible a los estados internos del organismo. Cuando duermes mal, se liberan sustancias que aumentan la inflamación. Cuando el estrés es constante, los niveles de cortisol alteran la capacidad del cuerpo de regenerar tejido. Y cuando no hay suficiente hidratación, el líquido sinovial pierde su función principal. Por eso hay personas que sienten sus articulaciones más rígidas y ruidosas en épocas de estrés o cansancio intenso. Quiero que lo entiendas así. El colágeno que tomas puede ser bueno, de calidad y adecuado, pero si las condiciones internas no lo acompañan, el cuerpo simplemente no lo utilizará. Y esta es una de las explicaciones más honestas que puedo darte. El suplemento no es la solución completa, es solo una parte de la ecuación. La otra parte eres tú, tu día a día, tus hábitos, tu movimiento, tu descanso, tu estrés, tu hidratación, tu alimentación. Cuando estas piezas empiezan a alinearse, el cuerpo hace algo increíble. Aprovecha el colágeno que ingieres y empieza a reparar zonas que llevaban tiempo acumulando desgaste. Y ese proceso, aunque gradual, es profundamente real y medible. Me gusta explicarles a mis pacientes que la regeneración articular no es un proceso mágico que aparece de un día para otro. Es más parecido a recuperar un músculo después de una lesión. Requiere constancia, señales claras, buen material y un entorno favorable. Imagina una articulación que lleva meses quejándose, enviando señales de rigidez, inflamación o dolor. Esa articulación necesita tiempo para reconstruir su matriz colágena interna. Y durante ese tiempo, cualquier pequeño ajuste multiplica los resultados. Dormir una hora más, reducir el azúcar durante la semana, incorporar 10 minutos de movilidad suave al día, mantener niveles adecuados de vitamina C, evitar cargas intensas de impacto en días consecutivos, hidratarte de manera consistente. Son pequeñas decisiones que crean el escenario perfecto para que el colágeno haga su trabajo. Hay otro elemento clave que quiero que entiendas, porque es uno de los mayores determinantes del éxito del colágeno y casi nadie lo menciona. La regeneración requiere energía celular suficiente. Y esa energía proviene de la salud mitocondrial. Si tus células no tienen la energía necesaria, aunque les des todas las materias primas correctas, no podrán sintetizar colágeno de calidad. Esto explica por qué personas con cansancio crónico, estrés prolongado o problemas metabólicos tienen más dificultades para notar mejoras incluso cuando toman colágeno de forma constante. No es un fallo del suplemento, es un agotamiento interno del sistema. Cuando el cuerpo está sometido a mucho desgaste, prioriza funciones vitales antes que la regeneración articular. Y aquí es donde entran en juego factores como la respiración, la actividad física moderada y la exposición al sol en horas adecuadas. Todo esto influye en la capacidad energética de tus células. Y cuando esas células recuperan fuerza, empiezan a responder mejor al colágeno que tomas. No es casualidad que muchas personas noten mejoras en sus articulaciones cuando hacen pequeños cambios en su estilo de vida,
incluso sin aumentar el suplemento. Es la biología devolviendo el equilibrio a un sistema que llevaba tiempo saturado. Si ahora mismo estás escuchando esto con la sensación de que tu cuerpo te ha estado enviando señales pero no sabías qué significaban, quiero que sepas que esa sensación es totalmente normal. Muchas personas pasan años notando síntomas leves, acostumbrándose a la rigidez, al pequeño dolor, al crujido ocasional, sin saber que detrás hay un proceso que se puede revertir. Y ahora que comprendes este proceso interno, quiero llevarte a un punto aún más importante. El verdadero cambio no ocurre cuando introduces un suplemento nuevo, sino cuando tu cuerpo empieza a trabajar contigo y no en tu contra. Hay un momento, casi imperceptible al principio, en el que las articulaciones empiezan a responder. No es un gran día sin dolor, no es un chasquido que desaparece de golpe, no es un milagro repentino. Es una mañana en la que te levantas y notas que la rigidez dura un poco menos. Es una caminata que haces sin darte cuenta de que antes te costaba más. Es un gesto cotidiano que recupera naturalidad. Ese momento, pequeñísimo pero muy real, es la señal de que tu cuerpo ha empezado a cambiar de dirección. Y quiero que tengas muy claro que esos cambios no aparecen por accidente. Aparecen porque tu cuerpo recibe las condiciones correctas. Porque por fin tiene el entorno adecuado, los recursos necesarios y la energía suficiente para priorizar la regeneración articular. Esto es lo que hace que el colágeno deje de ser un polvo más en un vaso y se convierta en algo que tu organismo utiliza de forma inteligente. Muchas personas llegan a mi consulta frustradas porque han probado varios tipos de colágeno sin obtener resultados. Y siempre les digo lo mismo. No midas el suplemento, mide el estado en el que llega tu cuerpo para recibirlo. Cuando ordenas ese estado, el colágeno deja de ser una apuesta incierta y se convierte en una herramienta real. La clave no está en cuánto tomas, sino en cuánto aprovechas. Y ese cambio de perspectiva es, para muchos, el punto que marca un antes y un después. Y aquí quiero que te detengas un momento y pienses en cómo se ha sentido tu cuerpo en los últimos meses. Si has notado molestias que van y vienen, si sientes que algunas articulaciones se quejan más que otras, si el crujido es nuevo, si la rigidez aparece cuando llevas un rato sentado o si el dolor aumenta en días de estrés o falta de sueño, no son señales aleatorias. Son mensajes. Son avisos tempranos de un sistema que está pidiendo recuperar equilibrio. Y la buena noticia es que estás aún en un momento perfecto para actuar. Todavía no estás en un punto irreversible. Todavía puedes intervenir antes de que el desgaste avance más de lo que debería. Por eso quiero que entiendas que este camino no se basa en perfección, sino en consistencia. En decisiones pequeñas que acumuladas generan un entorno que favorece la reparación. En movilidad suave que despierta a las células encargadas de regenerar el cartílago. En hidratación estable que devuelve fluidez al líquido sinovial. En descanso que reduce la inflamación silenciosa. En nutrición que aporta los cofactores que el colágeno necesita para convertirse en tejido real. En disminuir aquello que irrita, tensiona o agota tu sistema. Es una danza entre lo que haces, lo que descansas y lo que consumes. El error silencioso del que hemos hablado no es solamente elegir un colágeno ineficaz. Es creer que el colágeno puede hacerlo todo solo. Y esa creencia es lo que más retrasa la recuperación de miles de personas que, sin saberlo, están esperando que un suplemento compense un entorno interno que lleva tiempo pidiendo cambios. Pero lo más importante es que ahora tú ya no estás en ese punto. Ahora entiendes lo que otros tardan años en descubrir. Sabes por qué no estabas notando resultados. Sabes qué necesita tu articulación para repararse. Sabes qué señales buscar. Sabes qué hábitos fortalecen el proceso y cuáles lo frenan. Y con esa claridad, cualquier decisión que tomes a partir de hoy va a tener un impacto completamente diferente. Quiero que te quedes con esta imagen. Tu articulación es un tejido vivo, no un mecanismo rígido que se desgasta sin remedio. Es un tejido que responde, que escucha, que se adapta. Y si le das lo que necesita, si reduces lo que lo daña, si lo acompañas con movimiento consciente y descanso real, el colágeno que tomes empezará a convertirse en parte de tu recuperación, no solo en parte de tu rutina. Y si con todo lo que has escuchado hoy te estás preguntando si realmente tú puedes mejorar, quiero que sepas que sí. No porque lo diga yo, sino porque tu cuerpo está diseñado para regenerarse siempre que se lo permitas. No estás destinado a vivir con dolor. No estás condenado a aceptar que tus articulaciones empeoren sin más.
Tienes herramientas, tienes información y tienes la capacidad de empezar a cambiar tu estado desde hoy. Y si eliges hacerlo, si eliges crear un entorno que facilite la reparación, si eliges tomar un colágeno de calidad en el momento adecuado y acompañarlo de hábitos reales, no tienes idea de cuánta mejoría es posible. No inmediata, no mágica, pero sí profunda y sostenida. Así que aquí terminamos este recorrido, no con una despedida, sino con un recordatorio. Tu cuerpo no te está fallando. Te está pidiendo ayuda. Y ahora sabes exactamente cómo dársela.